Buenos días, bienvenidos, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase, ¿verdad? Espero se encuentren muy bien, reciban de mi parte, ¿verdad? Como siempre, perdón, un bonito saludo, ¿verdad? En donde quiera que se encuentren. El tema que vamos a estar estudiando durante esta semana, ¿verdad? Como lo pueden observar en su pantalla, se titula Estrategias para la redacción de un texto. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar estudiando o hablando un poquito sobre la preescritura, ¿verdad? Que esto es algo básico y base, ¿verdad? Para nosotros poder redactar, ¿verdad? Un texto con todas las características correctas, ¿verdad? Y que también pueda tener un lenguaje sencillo y claro para que pueda ser entendido por el lector. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Hablando o platicando un poquito sobre la preescritura. Antes de iniciar, vamos a recordar un poquito, ¿verdad?, qué es la preescritura. Nosotros sabemos que la preescritura es todo lo que pasa antes de comenzar a escribir. Por eso se llama preescritura. Pre es antes de comenzar a escribir. Entonces, durante esta fase, ¿verdad? Nosotros debemos tomar en cuenta estos aspectos que yo le muestro en su pantalla, ¿verdad? Lo primero es la documentación. Para poder tener un completo manejo, ¿verdad?, y control del tema, es necesario, ¿verdad?, que usted pueda consultar todas las fuentes necesarias, ¿verdad?, ya sea a través de internet, a través de libros, periódicos, revistas, ¿verdad?, obviamente revistas profesionales y que den información verdadera, entrevistas, ¿verdad?, y entre otras cosas más de las que usted se puede valer. Yo siempre les he dado un consejo. Para que la documentación o la información que usted esté investigando y usted se pregunta, ¿cómo sé yo si esta información que estoy plasmando es verdadera? Entonces, el siguiente consejo es, cada vez que usted vaya a hacer una investigación, vaya a hacer un informe, vaya a hacer un ensayo, usted tiene que investigar por lo menos de 3 fuentes diferentes la misma información. Si en esas 3 fuentes que usted investigó la información le sale la misma, quiere decir que la información es verdadera. Pero si usted de esas 3 o 4 fuentes que consultó y usted ve que la información varía o cambia en todas las fuentes, entonces esa información es dudosa. Hay que seguir investigando. Esa es la primera fase o el primer aspecto que usted debe tomar en cuenta durante este tiempo de redactar un texto, ¿verdad? Entonces, esta fase es muy importante y es algo que usted debe tomar en cuenta. Otro de los aspectos es la finalidad. Cuando hablamos de finalidad nos estamos refiriendo, ¿verdad?, al objetivo del cual por qué nosotros estamos escribiendo ese texto o por qué estamos haciendo esa investigación, ¿verdad? Entonces la finalidad es el objetivo que usted pretende al momento de comenzar un escrito, un texto, una investigación, un ensayo, un resumen, ¿verdad? Entonces hay 4 tipos de finalidad y yo se las coloco aquí. Uno de los objetivos es describir, otro es narrar, exponer y argumentar. Entonces usted debe tomar en cuenta todo esto al momento de redactar bien un texto, ¿verdad? Otro de los aspectos importantes es el destinatario. A la hora de usted redactar un texto, ¿verdad?, un discurso, un ensayo, un resumen, ¿verdad?, una exposición, una investigación, usted debe tomar en cuenta mucho el público al que usted se va a presentar o al que va dirigido el texto. ¿Por qué? Porque debido al público, ¿verdad?, entonces usted va a tomar en cuenta el vocabulario, la claridad, sencillez, si va a utilizar un lenguaje cultural, un lenguaje técnico, un lenguaje sencillo, entonces debe, ¿verdad?, tomar en cuenta hacia quién va dirigido, ¿verdad?, ese texto, ¿verdad? Porque de eso va a depender el léxico, o sea, el vocabulario que usted va a utilizar. Y el último aspecto, que se debe tomar en cuenta a la hora, ¿verdad?, de redactar un texto es el tono. El tono, ¿verdad?, se trata de la manera en la que nosotros hablamos. Entonces, con el tono, ¿verdad?, o la entonación que nosotros utilizamos, ¿verdad?, demostramos muchas cosas. Demostramos sentimientos, demostramos, ¿verdad?, si estamos enojados, demostramos si el mensaje es un poco fuerte. Entonces, el tono es muy importante, ¿verdad? El tono
puede ser formal y también informal, ¿verdad? Puede ser serio, puede ser humorístico, puede ser familiar, ¿verdad? El tono también va muy de la mano a qué tipo de público es el que usted va a presentar y qué tipo de texto es el que usted, ¿verdad?, va a exponer o va a argumentar. Eso es algo muy, pero muy importante, ¿verdad? Tomar en cuenta estos aspectos para redactar un texto. Ahora bien, recordemos que a la hora de redactar un texto usted debe ser, ¿verdad?, muy creativo e imaginativo, ¿verdad?, cuando se trata de la escritura o la redacción de un texto. Ahora bien, ahora vamos a estudiar un poquito algo, ¿verdad? Que son las fases de la preescritura. Recordemos que cuando hablamos de la preescritura estamos hablando, ¿verdad?, antes de la escritura. En este caso estamos hablando sobre algunas estrategias, ¿verdad?, para poder redactar bien un texto, que esto es algo que usted debe manejar, ¿verdad?, muy bien. Entonces, dentro de la preescritura, ¿verdad?, hay algunas fases que vamos a estar viendo. En este caso, ¿verdad?, vamos a estar viendo tres fases, perdón, que son las que ustedes tienen pues en su pantalla. La primera fase se le titula el acopio de las ideas. El acopio de las ideas, chicos, esta es la fase inicial, ¿verdad?, para poder redactar un texto. En esta etapa se utilizan tres técnicas: lista de ideas, racimo asociado y flujo de escritura. Y usted se preguntará, Miss, ¿y qué son esas técnicas o cómo se hacen? Más adelante, ¿verdad?, yo voy a explicar una a una estas técnicas, ¿verdad?, que se utilizan mucho para la redacción de texto. Entonces, el acopio de las ideas, ¿verdad?, es la fase inicial para poder redactar un texto. Aquí es donde usted inicia. Y lo inicia, ¿verdad?, utilizando cualquiera de estas tres técnicas: la lista de ideas, el racimo asociado y el flujo de escritura. La fase número 2, ¿verdad?, para poder redactar mejor un texto es la generación de ideas. En esta etapa, ¿verdad?, usted toma una hoja de papel, plasma sus ideas principales, ¿verdad?, sobre el tema, y las ideas secundarias. Usted las señaliza, ¿verdad?, las identifica y aparta o desecha las ideas que usted cree que no son relevantes, ¿verdad? Entonces, en esta etapa de generación de ideas, que por eso se titula así, usted debe organizar estas ideas en grupos. O sea, usted lee un texto, identifica las ideas, tanto principales como secundarias, ya las identificó, ¿verdad? Ya sabe todas las ideas y desecha las que usted cree que no va a utilizar. Entonces, usted ahí escogió las ideas más relevantes, ¿verdad? Y está desechando aquellas que usted cree que no le van a aportar nada al tema, ¿verdad? Entonces, es indispensable, ¿verdad?, que usted identifique o establezca, ¿verdad?, relaciones, que son el fundamento, ¿verdad?, de la construcción del texto. Si usted no identifica las ideas más importantes, entonces no nos va a salir bien, ¿verdad?, la redacción de este texto. Esto hace en la generación de ideas. Y la última fase, que es la organización de las ideas, entonces usted en esta etapa ya coloca de manera más central y más organizada quién es la idea principal y quiénes son las ideas secundarias. Usted ya las organiza, ¿verdad? Este es el proceso más importante. Recordemos que cuando nosotros identificamos idea principal e idea secundaria, nosotros lo hacemos mucho más cuando vamos a hacer un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, porque usted tiene que jerarquizar las ideas, ¿verdad? Entonces, esta es así se dividen las fases para que usted pueda redactar un texto de la mejor manera, ¿verdad?, organizando sus ideas. Luego que las tiene organizadas, obviamente, ¿verdad?, entonces usted las plasma en una hoja de papel, ¿verdad? Ahora bien, entonces ahora nos vamos a ir a la parte, ¿verdad?, en donde les voy a explicar este tipo de técnicas: lista de ideas, racimo asociado y flujo de escritura. Ok, iniciamos entonces. Recordemos que una de las fases para poder redactar bien un texto es el acopio de las ideas, que es la primera fase, es la fase inicial para poder redactar bien un texto. Pero en esta fase se manejan tres técnicas, que es la lista de ideas, el racimo asociativo y el flujo de escritura.
Ok, cuando estamos hablando de la lista de ideas, estamos hablando, ¿verdad? Que usted hace una estructura selectiva, ¿verdad? De palabras, clases, frases, pensamientos o ideas, ¿verdad? O datos que se están describiendo, ¿verdad? Información, observaciones, hipótesis y todas las opiniones, ¿verdad? Que estén relacionadas con este tema, ¿verdad? Y que estén planificadas, claras, ¿verdad? Y de la mejor manera. Entonces, la lista de ideas simplemente es que usted, qué sé yo, con un resaltador, usted empiece a subrayar una frase, ya sea una frase de un texto, de un autor, de un escritor, de un científico, usted subraya la frase, perdón, una opinión, la opinión de alguien de la vida real. Esa es una lista de ideas, ¿verdad? Usted subraya palabras, opiniones, frases, ¿verdad? Datos estadísticos, alguna hipótesis, alguna información pequeña, ¿verdad? Entonces usted así va a ir estructurando, ¿verdad? Su parte de investigación para poder escribir un texto, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace la lista de ideas. Entonces la lista de ideas, chicos, consiste en que usted en una hoja de papel, ¿verdad? Escriba todas esas frases, ¿verdad? Fechas, opiniones, datos estadísticas, todas esas frases que a usted le van a permitir hacer una idea, ¿verdad? Cuando usted ya empiece en la segunda fase, que es la generación de ideas, entonces esa lista de frases, ¿verdad? De opiniones, ¿verdad? De ideas, de información, usted las escribe en una hoja de papel y lo que le va a servir a usted todas esas frases es poder, ¿verdad? Hacer una idea, construir una idea. Entonces, esta es una técnica, ¿verdad? Para mí muy bonita. Otra de las técnicas es el racimo asociado. El racimo asociado, ¿verdad? Este se da por medio de una representación gráfica, ¿verdad? Donde usted inicia por la idea principal, de la idea principal surgen las secundarias, de las ideas secundarias pues sirven los detalles, ¿verdad? Que van enlazados con las ideas secundarias. Entonces, el racimo asociativo, ¿verdad? Consiste en que usted escribe las ideas sobre el tema, ¿verdad? ¿Por qué es una representación gráfica? Yo ya le voy a enseñar una imagen como es un racimo asociativo, que es muy parecido, ¿verdad? A un mapa conceptual, a un cuadro sinóptico, pero más a un mapa conceptual, ¿verdad? Entonces ese es un racimo asociativo. Y la última técnica, que es el flujo de escritura, ¿verdad? Que este trata de reunir todas esas ideas y todas esas frases o pensamientos que usted tiene, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste el flujo de escritura? Consiste en que usted vuelva a tomar una hoja de papel, ¿verdad? Y comience a plasmar usted las ideas o frases, ¿verdad? De una manera más rápida a medida que las ideas vayan fluyendo, ¿verdad? Sobre ese tema. Entonces usted agarra un papel, por eso se llama el flujo de escritura, porque usted leyó, inmediatamente usted ya se formó una idea, usted le escribe. Entonces usted ya está empezando a escribir de manera más rápida, entonces eso le va a ayudar luego a poder, ¿verdad?, organizar quién es idea principal y quién es idea secundaria. Entonces todas las técnicas, ¿verdad?, son válidas e importantes. Usted se adapta a la que quiere y a la que le parece mejor, a la que le funciona mejor, ¿verdad? Pero todas son muy prácticas. Y este, ¿verdad?, es el ejemplo de un racimo de ideas que se parece mucho a un mapa mental, ¿verdad? O como lo mencioné, a un mapa conceptual, donde usted pone el tema, ¿verdad? Luego del tema, pues saca las ideas principales, de las ideas principales secundarias y así los otros detalles, ¿verdad? Que es algo que ya manejamos. Entonces, el racimo de ideas es este, ¿verdad? Es un racimo de ideas porque usted mismo va generando, ¿verdad?, sus propias ideas principales, sus propias ideas secundarias, y usted esto es únicamente, estas técnicas son, chicos, simplemente para que usted pueda organizar sus ideas, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar a este punto, ¿verdad? Cualquier duda o pregunta que tengan sobre el tema, ya saben que estoy a su disposición. Que tengan un bonito día, chicos, y nos veremos la siguiente clase.